Estamos listos para empezar la clase. Muchas gracias por haber venido esta noche. Vamos a seguir con el tema de Cristología y en este momento estamos estudiando la identidad de Jesucristo en sus dos naturalezas. En esta clase, como en la anterior, vamos a estar enfocando en el tema de la divinidad de Jesucristo o la deidad de Jesucristo, hablando del tema de la verdad que dice que Jesucristo es Dios inmortal, eterno, infinito. Jesucristo siempre ha existido y esta segunda persona de la Trinidad, el Hijo, llegó a ser carne. O es decir, Dios mismo tomó una naturaleza del ser humano. Y la doctrina dice que Jesucristo sigue con las dos naturalezas en su totalidad. 100% hombre y 100% Dios. Y en esta noche vamos a volver a repetir algunas enseñanzas acerca de la necesidad de entender que Jesucristo es Dios mismo. Si no, bueno, todo lo demás no sigue. Hay que establecer esta verdad como una verdad esencial del cristianismo. Por favor, hermanos, vamos a buscar ayuda de Dios mismo en contemplar estas cosas. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu pacto. Gracias por iniciar esta relación íntima con nosotros. Gracias porque enviaste a Cristo para cumplir con los términos del pacto. Gracias que Él murió por nosotros para pagar la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Gracias por la resurrección que también provee el poder para resucitarnos a nosotros mismos. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste para morar en nosotros, para aplicarnos todo lo de Cristo, para que pudiéramos crecer hacia su imagen y cumplir con tu voluntad aquí en la tierra. Una vez más, ayúdanos. Llénanos, inspíranos, ilumínanos con tu Espíritu Santo para darnos una revelación completa y bíblica y verdadera acerca de Jesucristo, para que por medio de Él podamos conocerte a ti mismo, Dios. Gracias por estas experiencias y por este ejercicio de crecer más en el conocimiento de ti. Amén. Muy bien, hermanos, preparé una hoja para estudiar, enfocando otra vez en la verdad bíblica que dice que Jesucristo es divino. Jesucristo tiene una naturaleza divina. Jesucristo es Dios. Y aquí tenemos hasta 6 textos bíblicos que dicen con claridad que Jesucristo es Dios. Hermanos, deben de enfocar en estos textos, deben de memorizar algunos de estos textos, por lo menos deben de saber dónde están en la Biblia, porque estas preguntas siempre surgen en las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros amigos y amistades que están contemplando o están buscando o tratando de negar estas cosas. Pedro, ¿quisieras leer, por favor, desde capítulo 20 de Juan, en voz alta, versículo 28? Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Que fue lo que Tomás dijo al ver al Cristo resucitado. Y Jesucristo no negó, no rehusó aceptar esta aclaración, esta declaración. Jesús aceptó estas palabras de Tomás exclamando, Dios mío. Romanos 9:5 dice también Pedro. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. ¿Qué dice aquí de Jesucristo acerca de su divinidad? Que Él es Dios. Que Él es Dios sobre todas las cosas. También en Tito, capítulo 2,
versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Según Pablo, el apóstol Pablo, Jesucristo es el Salvador y nuestro gran Dios. Hebreos 1, 8. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Okay, como ya hemos visto en otra ocasión, el Padre mismo está diciendo a Jesucristo, tu trono, oh Dios. Entonces el Padre le llama a su Hijo en este texto, Dios. Tu trono permanece por los siglos de los siglos, hablando de su eternidad. Otro atributo que solo pertenece a Dios mismo. Segunda a Pedro, capítulo 1, versículo 1. Otra vez, por favor, Carlos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Otra vez, Jesucristo se llama nuestro Dios. Y ahora, primera de Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos en el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién es este? Jesucristo. Jesucristo es el Dios verdadero. Muy bien. Y son escrituras que hablan directamente acerca de la divinidad de Jesucristo. Ahora, hay otros argumentos que los teólogos usan para poder identificar a Jesucristo como Dios mismo. Ellos observan en las escrituras que Jesucristo tiene los títulos de Dios. Y no es decir que cada vez que se ocurren estos títulos en la Biblia, la referencia es hacia Dios, pero hay que estudiar el contexto y en varios contextos es obvio que estos títulos se refieren a Jesucristo. Yahvé también, Cristo mismo en capítulo 8 del Evangelio de Juan, él decía que antes de que existía Abraham, ego eimi, o es decir, yo soy. Y en otras palabras, Jesucristo estaba diciendo, estaba tomando ese título y aplicándolo a sí mismo, ese título Yahvé, yo soy. Y sabemos también que cuando los griegos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, usaron este título Kurios, traduciendo el título Yahvé, y ese término Kurios se traduce Señor. Entonces entendemos que Señor, cuando ocurre en español, en la Biblia, en muchas ocasiones se refiere a Yahvé, diciendo que Cristo mismo es Yahvé. Interesante. También Hijo del Hombre, vamos a estudiar ese título esta noche. Hijo del Hombre es título que se aplica al Mesías en Daniel 7, versículo 13. También Hijo de Dios es otro título que no en todas las veces, pero en algunos contextos este título se refiere a Jesucristo, identificándolo como Dios mismo. Y como ya hemos visto en varios textos, la palabra o el nombre Dios también se aplica en varios textos desde el Nuevo Testamento a Cristo mismo. Otro argumento que usan los teólogos es que Jesucristo tiene los atributos que solo pertenecen a Dios. Y aquí está una lista. Cristo está lleno de gracia, verdad y gloria. Eternidad solo pertenece a Dios como atributo, pero también se dice de Cristo que Él es eterno, inmutabilidad, que Dios no cambia. Se dice esto también de Cristo, omnipotencia. Hay textos en los cuales Cristo se ve como el Dios todopoderoso. Omnisciencia, vamos a estudiar este atributo esta noche y vamos a averiguar que en algunos contextos Cristo exhibe ese atributo que solo pertenece a una persona divina, igual que omnipresencia e inmortalidad, que dice que una persona
nunca considera o nunca experimenta la muerte como obstáculo, pero puede superar por su propio poder la muerte. Y vemos en el Nuevo Testamento que Cristo también vence la muerte, es inmortal en ese sentido. Número 4, los teólogos también argumentan que hay ciertas obras que solo Dios puede hacer, y el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo haciendo esas obras. La lista es creación, nueva creación, providencia, redención y consumación de todas las cosas. Y vamos a ver algunos textos en esta misma clase en los cuales Cristo está haciendo las obras que solo Dios hace. Número 5, hay muchos textos en los cuales Jesucristo es adorado como Dios. Muy bien, ¿por qué enfatizamos tanto esta verdad que dice que Jesucristo es Dios mismo? ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Muy importante, ¿Por qué? porque para poder ser Salvador tenía que ser Dios. Exactamente. Uno que no sea Dios no puede salvar. No puede levantar a los muertos. No puede morir por los pecados. No puede interceder ante Dios a la diestra. Entonces, todas las obras salvadoras, solo Dios las puede hacer. Entonces, es esencial que Cristo sea Dios. ¿Hay otro motivo? Vamos a ver en página 90. Número 1, según Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, dice que solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecados de todos los que creerían en Él. Cualquier otra criatura finita no hubiera podido cargar con ese castigo. Entonces un ser humano no podría, un ángel no podría, para poder aguantar, soportar y sobrevivir la ira infinita de Dios. Uno tiene que ser Dios también para poder soportar esa experiencia y sobrevivir. La salvación viene del Señor, como Pedro ya dijo, y ningún ser humano, ninguna criatura, ningún ángel puede salvar, solo Dios puede. Y también número 3, solo alguien que era verdadera y completamente Dios podía ser el mediador entre Dios y el hombre, según Pablo escribiendo a Timoteo, para llevarnos de vuelta a Dios y para darnos a conocer a Dios de la forma más completa. Importancia de la deidad de Jesucristo como introducción a esta clase esta noche. Y quería que ustedes siempre se dieran cuenta de la necesidad de cada enseñanza que presentamos, porque no quiero que sea pura teoría, ni pura teología, ni pura cosa académica, porque estos temas surgen en las conversaciones cotidianas y hay que poder responderles a las personas que dicen, bueno, solo Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta, y hay que poder responderles a esas personas diciéndoles que no es posible que Jesucristo a la vez reciba nuestro culto, nuestra adoración, ni es posible que nos salve, que no es Dios mismo. Muy bien, la semana pasada empezamos un estudio sobre Hebreos 1 y 2. Vamos a volver a ese texto bíblico. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos a estudiar en detalle otra vez Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2. Pero principalmente vamos a enfocar en el primer párrafo, versículos 1 a 4. Vamos a tocar 5 y 6, 7 y 8, pero más que nada en los primeros 4 versículos. ¿Alguien quisiera leer esos versículos, por favor? Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo,
A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre le ha heredado supera en excelencia al de ellos. Muy bien. Entonces, el argumento principal de este texto es, ¿qué es? ¿Qué está diciendo o argumentando el autor por abrir esta carta a los hebreos? ¿Qué dice principalmente? Que el Hijo Es el resplandor de la gloria de Dios. que es uno de los puntos, pero él quiere decir que Él es superior. él es superior A los profetas y a los ángeles. a los ángeles, a los profetas, a todo el sistema del Antiguo Testamento, a lo que hacían los sacerdotes, y también hay implicaciones de Cristo siendo entronado como rey. Entonces Cristo es superior a todo el sistema del Antiguo Testamento, superior a lo que hacían los ángeles, superior a los profetas, superior a los reyes, superior a los sacerdotes. Y otro argumento que este autor nos está presentando, y creo que esta es la importancia de esta clase, es que para poder llenar en la totalidad de estos papeles de sacerdote, de profeta y de rey, el argumento de este autor es que solo Dios mismo puede servir en el sentido final, en el sentido completo, estos papeles de sacerdote, rey y profeta. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Vamos a tocar la idea de profeta. Aquí en la hoja 91 tenemos estas tres acertaciones. Primero, Jesucristo, y cada vez vamos a decir hijo, porque su punto principal es que el Hijo de Dios es superior a ángeles, profetas, reyes y sacerdotes y todo sistema del Antiguo Testamento. Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior y divino como profeta, diciendo que Jesucristo es superior a los profetas y ángeles. ¿Por qué incluimos a ángeles en esta conversación? Porque los ángeles también participaban en el Antiguo Testamento dando revelaciones. Ellos daban revelaciones a Moisés, por ejemplo. Los ángeles participaban en ayudar a Dios a revelarse, por darles mensajes a los profetas. ¿Ok? Y por eso este autor quiere decir que Jesucristo, el Hijo, es superior a los profetas y a los ángeles. ¿En qué sentido? En que Él es Dios, porque muestra que Él es creador, muestra que Él es la fiel imagen de Dios y que es el Salvador también, y se sentó a la derecha de Dios como sacerdote. Muy bien, ok. Pero estamos hablando solo de profeta en este primero, ok. Como profeta, ¿qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Ellos se ponían en la presencia de Dios, recibiendo revelaciones, mensajes, y hablaban como Dios los inspiraba. Y esos mensajes eran inspirados. Es decir, ellos escribieron y pusieron en forma escrita lo que Dios les había dado. Entonces, fue una cosa sumamente importante, porque Dios se dio a conocer a través de esos profetas, y por eso tenemos a los 39 libros del Antiguo Testamento escritos por los profetas que habían recibido esas revelaciones directamente, perfectamente, de carácter infalible de Dios. Pero este autor dice que Cristo es superior aún a esos profetas y a los ángeles, porque los ángeles solo
daban mensajes también, pero Cristo, el Hijo, ¿qué hace Él? ¿Qué es superior? ¿En qué sentido es superior? Ya lo dijo. No, pero ¿en qué sentido es superior como profeta? ¿Es profeta Jesucristo? Es divino, pero ¿en qué sentido es superior a los profetas? ¿Cómo da mejor revelación? Que Él es Dios. Él es Dios. Él llega y dice, el que me ve, ve al Padre. Y aquí dice el autor, el Hijo no nada más da mensajes, el Hijo no nada más da revelaciones, el Hijo es el esplendor de la gloria de Dios. Entonces, Él está exhibiendo, Él está brillando. Y cuando uno ve a Cristo, ve a Dios mismo, que también dice este autor, Jesucristo, el Hijo, también es la fiel imagen de lo que Él es. Entonces, Jesucristo es mejor, superior a los profetas. Él es profeta, pero en el sentido excelente, superior, perfecto, porque cuando Él viene, todo el mundo ve a Dios mismo. Cuando Él habla, dice en el Evangelio de Juan, que solo habla de lo que escucha. ¿De quién? Del Padre. Y cuando Él hace, cuando Él trabaja, Él hace solo las obras del Padre que el Padre les da para que las hiciera y las hace por el poder divino de su Padre. Entonces, todo que habla, todas sus apariencias, todas sus obras son divinos. Y Cristo es el profeta superior en ese sentido, porque en su persona revela a Dios mismo. También dice el autor que Jesucristo, el Hijo, porque se ha revelado el Hijo, ya ha venido el Hijo de Dios es superior a los sacerdotes del antiguo pacto y superior a los ángeles. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes bajo el antiguo pacto? Sacrificios. Sacrificios, hacían sacrificios. Y esos sacrificios tenían, eran símbolos, eran profecías, eran sombras, tipos, ilustraciones, revelaciones, señalando otro sacrificio que ha de venir en el futuro, pero esos sacrificios se hacían por sacerdotes que también eran pecadores. Y esos pecadores, esos sacerdotes pecadores, tuvieron que hacer sacrificio por sus propios pecados, antes de hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Y estos sacrificios tampoco eran eficaces, eran símbolos, eran profecías, eran sombras, señalando, apuntando, anticipando el gran sacrificio. Y cuando Juan el Bautista, otro profeta, vio a Cristo, que dijo, Este es el Cordero de Dios. el Cordero de Dios Que quita el pecado. que quita el pecado del mundo. Entonces, todo el mundo estaba esperando el gran sacrificio, el sumo sacrificio. Y los demás animales sacrificados por estos sacerdotes pecadores en el Antiguo Testamento nada más anticipaban la grandeza del Cordero, que es Jesucristo, sacrificándose por los pecados, quitando los pecados del mundo. Y los ángeles no participaban, nunca participaban en la redención, no hacían sacrificios. Cristo es superior a ellos, pero cuando el Hijo llega, el Hijo, después de llevar a cabo la purificación por los pecados, ¿qué hizo? Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, solo ocupa el lugar de Dios mismo. Y por sentarse ahí, al lado del Padre, eso indica la consumación de su obra sacerdotal. Entonces, este sacrificio, hay que leer el libro de Hebreos, este sacrificio que Cristo hizo, lo hizo una vez para todas y hizo una vez para todos.
Entonces, este sacrificio fue adecuado, fue suficiente, tenía valor infinito y solo Cristo se sacrificó una vez, no varias veces. No tuvo que volver a repetir ese sacrificio, nunca jamás va a volver a repetir este sacrificio porque tenía valor infinito. Este sacrificio, Cristo colgándose de la cruz, Cristo absorbiendo la ira de Dios porque encima de Él estaban nuestros pecados y Cristo se murió pagando la sentencia, satisfaciendo la justicia del juez que tiene que castigar el pecado. Cristo satisfizo una vez para siempre esa justicia por un solo acto, sacrificarse una sola vez con beneficios eternos. ¿Ok? Entonces, ¿es superior? Cristo es superior. Y otra vez, solo Dios puede revelarse, así como Cristo reveló a Dios. Solo Dios puede sacrificarse, así como Cristo se sacrificó. Y el valor de su sacrificio fue infinito. En otras palabras, solo Dios puede hacer esta clase de sacrificio, con valor infinito, satisfaciendo una vez para siempre la justicia. Él recibió el castigo por todos los pecados de billones tras billones de personas en un solo acto. Solo Dios puede cumplir con este tipo de sacrificio. ¿Ok? Superior a los profetas, porque Él es Dios. Superior a los sacerdotes, porque su sacrificio tiene valor infinito. Y Él se sentó, Él cumplió, ya se sentó, no tiene que volver a repetir. Entonces, superior en todo sentido de la palabra, Jesucristo como sumo sacerdote. Número 3. Número 3, Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior a los reyes del Antiguo Testamento, aún superior a David, superior a Salomón, porque ellos se murieron y sus reinos se desaparecieron, pero había una promesa en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, que dice que este ungido, este Mesías, este rey ungido, va a sentarse sobre un trono perpetuamente, permanentemente, eternamente. Y viene a Jesucristo y Él se reconoce, Él se sentó a la derecha y ese acto también indica coronación como rey. El Hijo de Dios, ¿quién es Dios? En versículo 5, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios, quien es Dios, establece su reino permanentemente. Otra vez, un resumen. Jesucristo revela a Dios, es Dios, profeta superior. Jesucristo hace sacrificio, ese sacrificio tiene valor infinito. Jesucristo es el sumo sacerdote y divino, es sacerdote Dios. También Jesucristo reina. Él se sentó, fue coronado a la majestad. Él es Rey divino, Rey eterno. Se sienta sobre su trono eterno. Entonces, solo Dios, según este autor, puede llenar los 3 papeles: profeta, sacerdote y rey. Y solo el Hijo de Dios, quien es Dios, puede ocupar y puede cumplir con estos 3 papeles: profeta, sacerdote y rey. Y al cumplir estas obras, Jesucristo no fue nombrado hijo, casi como se dice aquí, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Este versículo también se interpreta como Cristo llenando valor, prestigio, privilegio, el rango de esta posición como hijo. Al cumplir su obra, Jesucristo no fue nombrado hijo, sino fue proclamado y anunciado públicamente hijo y coronado rey.
el argumento es que para poder cumplir satisfactoriamente con estos tres papeles, solo Dios puede cumplir con estos tres papeles. Solo Dios puede revelarse por venir y decir, aquí estoy. Solo Dios puede sacrificarse y sobrevivir la experiencia por billones de personas. Porque solo Dios. Y solo Dios puede reinar eternamente sobre el universo que Él ha creado. Entonces, estamos diciendo que estas tres cosas que siempre se enseñaban en el Antiguo Testamento y todo el mundo tenían profetas, reyes y sacerdotes en su sistema del Antiguo Testamento, pero hay que entender que todo eso fue de carácter profético, anticipando que el Hijo vendría, el Hijo divino de Dios mismo, para llenar estos tres papeles. ¿Okay? Era una copia, era una sombra lo que estábamos viendo ahí. Copia. Ahora y tenemos lo real, lo verdadero. Exactamente, exactamente. Muy bien dicho. Esta no es la única manera para estudiar la Biblia, porque hemos visto que son varias las maneras. Se puede estudiar, por ejemplo, un texto y hacer una muy buena exégesis de como 5 o 10 versículos, estudiando todo en su contexto, estudiando la morfología, lo que significan las palabras, la gramática, la relación entre las palabras. Hay que también estudiar el contexto, dónde estaba el autor, dónde estaba su audiencia, qué eran los factores históricos, qué eran los problemas y las circunstancias de los individuos a los cuales Pablo escribía cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se toma en cuenta cuando uno hace una buena exégesis o interpretación de un texto en particular. Pero no estamos haciendo eso. Estamos haciendo lo que se llama teología sistemática. La teología sistemática toma un concepto, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, y hace una pregunta. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de este concepto? Y trata de organizar, sistematizar este contenido, pero hace otra cosa. También no nada más toma en cuenta lo que Hugo, como gran erudito, piensa, toma en cuenta lo que los padres, los antepasados, habían descubierto, habían estudiado acerca. Entonces estudia la evolución del concepto a través de los siglos. Y también trata de tener una relación con los sistemas o las formas de pensar, porque también eso cambia. Eso cambia. Y para poder hacer una muy buena sistema o preparar un sistema de teología, hemos usado mucho la lógica de los griegos. Y casi cada libro que ustedes tienen en su biblioteca acerca de la teología sistemática usa esta lógica, este sistema, esta manera de pensar. Entonces, también una buena teología sistemática toma en cuenta el contexto actual o lo que está pasando en nuestra cultura. Y por eso de vez en cuando metemos tales ideas, ideas tal como lo que piensan los del Jesus Seminar, el seminario de Jesús, que es un grupo de liberales. De vez en cuando tomamos en cuenta lo que dice Dan Brown, un autor popular que ha escrito libros y hay películas basadas en su perspectiva de Jesucristo, que en mi opinión no es muy bíblica, pero hay que responder, hay que interactuar con el pensar actual para poder llegar a algunas conclusiones que nos ayudan a presentar a nuestro Cristo, a amar a nuestro Cristo, a adorar a nuestro Cristo, pero hay que también reaccionar a los conceptos modernos, a veces falsos, a veces buenos, acerca del mismo Cristo. Entonces, lo que se llama teología sistemática hace todo esto.
pero principalmente compara varios textos que hablan de la misma cosa, o en este caso, varios textos que hablan de la divinidad de Jesucristo, y la organización de estos textos va así. ¿Cuáles son los títulos que la Biblia usa que normalmente se usan para describir a Dios mismo? ¿Cuáles de estos títulos se aplican a Jesucristo? Y esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. También dice, bueno, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y, bueno, por haber estudiado, algunos de ustedes tomaron la clase sobre la teología de Dios y ya saben más o menos la lista de atributos de Dios. ¿Cuáles son? Dios es Eterno. eterno, omnipotente, omnisciente, inmortal, inmutable, no cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer esta pregunta, ¿estos atributos se aplican a Jesucristo en la Biblia? Y si podemos encontrar textos que dicen que sí, entonces forma otro argumento que nos dice, Cristo debe de ser Dios, porque tiene los atributos que solo Dios tiene. Otro argumento, ¿cuáles son las obras de Dios? Bueno, estas obras también se aplican a Jesucristo en la Biblia. Cristo hace las obras de Dios. Debe ser Dios, entonces. Ahí piensan los teólogos haciendo teología sistemática. Y finalmente, acepta Jesucristo el culto o la adoración que se merece solo Dios. Entonces, si acepta todo esto, quizás o no, la conclusión es, es Dios, porque acepta la adoración que solo se merece Dios. Muy bien, vamos a hacer esto muy rápido porque ya hemos hablado de estas cosas en otras clases y yo tengo en las notas tuyas los varios textos que nosotros ya hemos estudiado acerca de estas categorías y por eso no hay mucha necesidad de profundizarnos en una discusión en esta noche. Primero, página 81. Jesús tiene los títulos de Dios. Y otra vez ya dije esto, pero la Biblia usa estos títulos de varias maneras. Por ejemplo, a veces la palabra Señor se aplica a los dueños de esclavos. A veces a Satanás mismo. La palabra Dios, a veces Dios se llama el Dios de este mundo. Pero el autor no está diciendo que Satanás tiene la naturaleza de divinidad. No, está diciendo que controla mucho en este mundo. Entonces hay que interpretar, definir el término, ¿cómo? En su contexto. Muy bien. Primero, en ciertos contextos, estos títulos claramente se refieren a Dios. Y hemos estudiado a fondo estos textos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, Jesucristo se llama Señor. Y en versículo 11, obviamente, está diciendo Pablo que Cristo es Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Esta es una referencia clara a la divinidad de Jesús. Es un reconocimiento de su señorío que se merecía antes de la creación. Pero en este contexto, siendo hombre por 33 años, él no insistió en ese derecho de ser reconocido como Señor, pero será reconocido en el escatón. ¿Esa palabra qué quiere decir? Escatón, los tiempos finales. Escatología, el estudio del escatón, de las cosas finales. ¿Ok? Entonces, un estudio acerca del futuro. Escatón hace referencia al futuro. Y cuando toda rodilla se incline, toda lengua lo confiese como Señor. Muy bien. Vamos a estudiar un poco más este término, Hijo
del hombre. Busquemos por favor Mateo 26. Mateo 26. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: Te ordeno, en el nombre de Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. «Ha blasfemado», exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. «¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto?» «Merece la muerte», le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros lo bofeteaban y decían: «A ver, Cristo, adivina quién te pegó». Ok, entonces, ¿dónde están? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Okay, pero ¿dónde están? Ante el sumo sacerdote. Ok. Una de las varias presentaciones de Cristo ante una corte, antes de Jefes ser los sacerdotes. sí, sacerdotes, fue Y el consejo en pleno. en pleno. Antes de ser crucificado. Sí, en la noche, el jueves, probablemente en la noche, el jueves en la noche. Ok, y aquí está ante, ¿quién es? El sumo sacerdote, y no está diciendo mucho, queda callado, y ellos insisten en que habla, y te ordeno en el nombre de Dios viviente, no que nos digas si eres el ungido, el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo se traduce del término Mesías, que significa ungido con aceite, porque los reyes, principalmente los reyes, y también los sacerdotes, pero en ese caso un rey fue ungido, y ese ungimiento, unción de aceite, lo apartó y lo dio cierta autoridad en su posición de rey. Entonces están preguntando a Cristo si Él es este ungido rey, el Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Ustedes lo han dicho. ¿Y qué más? Y luego, ¿qué título se aplica a Cristo a sí mismo aquí? Hijo del hombre. Hijo del hombre. ¿Y qué fue la reacción? El sacerdote dijo que había blasfemado. ¿Y por qué? Porque se hizo pasar que era Dios. Dijo, soy Dios en eso. Ok, pero dijo que nada más hijo de Dios, hijo de hombre. Dijo que era el Hijo del Hombre y que iba a estar sentado a la derecha del Todopoderoso y que lo iban a ver viniendo en las nubes del cielo. ¿Y qué entendieron ellos? Que estaba diciendo que era Dios. Ok, entonces con ese título, Hijo del Hombre, ¿de dónde viene? Vamos a buscar ahora en Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta él, anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Okay. Y tomando solo ese contexto, ese título, Hijo del Hombre, ¿qué significa en este contexto de Daniel? ¿Quién es? ¿Profecía de qué? De la segunda venida, cuando Cristo vendrá en toda su gloria, majestad, autoridad, dominio, poder. Y esa autoridad del Mesías, del ungido,
seguirá para siempre, Eternamente. eternamente. Ellos sabían eso. Tenían revelación. Bueno, ellos sabían muy bien este contexto y cuando Cristo dijo de sí mismo, soy hijo del hombre, estaban bien satisfechos. Ya es el momento de matarlo porque está blasfemando. Hemos oído con nuestros propios oídos, hemos escuchado que Cristo ha dicho que Él es Dios. Entonces, él se merece la muerte por blasfemar. ¿Señal de qué? Había blasfemado. De angustia, de una tristeza profunda, de un disgusto profundo. Daniel, sí. Daniel. Muy bien. Todo eso para decir que el Hijo del Hombre, Cristo mismo, aceptó, tomó este título de divinidad, de Mesías, de autoridad eterna y lo aplicó a sí mismo, diciendo que soy Hijo del Hombre. Y hemos visto estos muchos textos en los cuales se dice que Cristo es Dios. Juan 1:1, el verbo era Dios. Juan 20:28, hemos visto esto. Hebreos también. Juan 5:17, esta última parte, versículo 18. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con los que él mismo se hacía igual a Dios. Los judíos trataron de matarlo porque se llamó Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Insistían que la obra de sanar, en ese caso, fue una obra divina. Muy bien, vamos a mirar otros textos también que hablan de lo mismo, pero ahora, número 4, Jesús tiene los atributos y no voy a pasar mucho tiempo aquí porque ya hemos estudiado todos estos textos. Gloria, que quiere decir peso, dignidad, que la significancia de Dios en toda su esencia, gloria, esa palabra se refiere como atributo de Cristo mismo. Cristo está lleno de gracia, ningún hombre, ningún ángel, ni mujer está lleno de gracia. Solo Cristo puede dar la gracia, solo Cristo puede decir, yo soy la verdad absoluta. Entonces son términos bajo gloria que se refieren a la divinidad y Cristo acepta estos atributos y la Biblia habla de Cristo como si tuviera estos atributos. Eternidad, ya hemos estudiado Colosenses 1:17 que dice que Él es anterior a todas las cosas. Inmutabilidad, tú permaneces para siempre. Aquí abajo, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todopoderoso. En Filipenses capítulo 3, versículo 21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces tiene el poder que solo tiene Dios. Y luego, número 5, dice que Jesús hace las obras, página 83. Es un silogismo, un argumento, algo lógico. Uno, Jesús hace ciertas obras que solo hace Dios. Jesús hace estas obras, por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Cuáles obras? Hemos visto en varios textos. Creación es una de las obras y Él crea como el agente, porque siempre vemos esas palabras por medio de, que implica que Cristo crea subordinado al Padre, pero no importa, Él participa en la obra de la creación como Dios haciendo solo lo que Dios puede hacer. Y también otra obra que Él hace, en la página 84, hemos visto que Cristo hace las obras de la providencia.
También el mismo texto de Colosenses dice que por medio de Él forman un todo coherente. Hebreos 1:3, la segunda línea dice que el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, hablando de la providencia, hablando de todas las cosas consistiendo o manteniéndose, sosteniéndose por el mismo poder, por la palabra de Cristo. Entonces, Él hace la obra de la providencia, gobernando y sosteniendo todo lo que Él había creado. Y esas obras no son posibles para un hombre ni para un ángel. Ni ángeles ni hombres pueden sostener el mundo. La Biblia enfáticamente dice que Jesús es el creador, sustentador y redentor. Ni ángeles ni hombres pueden morir en la cruz y resucitar para salvar y preservar. Solo Dios puede hacer esas cosas. Por eso somos bautizados en el nombre de Jesús y no en el nombre de ningún hombre, ni de ningún ángel, ni de ningún apóstol. Solo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre o del Espíritu. Entonces la obra de providencia se aplica también a Cristo. Y sé la obra de la redención. Y hemos estudiado esto como la nueva creación. La obra de salvar, redimir, santificar, reconciliar todas las cosas a Dios, purificar y dar autoridad para llegar a ser hijo de Dios, perdonar, etcétera, etcétera. Estas obras redentoras pertenecen a Jesús y todo el Nuevo Testamento presenta a Jesús haciendo estas obras que solo Dios puede hacer. Y los padres de la iglesia también enseñaban estas cosas, como Atanasio y otros que fueron perseguidos por siempre insistir en que Cristo era divino, porque Él hacía las obras, en este caso, que solo Dios hace, la obra de la redención. Y como Hebreos 1:4 dice, así va a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ok, la última cosa aquí, hermanos, es decir que Jesús también hace la obra de la consumación. ¿Qué es la obra de consumación? Que todo se lleva a su fin, ¿verdad? Y Cristo va a perfeccionar todo cuando viene la segunda vez. Y, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas que Cristo va a perfeccionar? A la humanidad. La humanidad, en alma y en cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué más? Toda la creación. ¿Ok? Entonces Cristo va a perfeccionar todo esto. Él murió y resucitó para iniciar esta obra. Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, está obrando ahora, perfeccionándonos en espíritu. Se llama la santificación. El cuerpo se fallece, pero Cristo va a resucitar el cuerpo. Pero también a través de nuestros esfuerzos, el reino sí se avanza y se ven algunas evidencias de justicia y de paz y de gozo y de santidad y de una cultura que tiene algunas marcas de ser transformada en algunas partes. El reino sí se avanza y Cristo está haciendo todo esto, pero llevando todo a su fin. Y cuando viene la segunda vez, todo se perfeccionará, todo será consumado. Cristo hace la obra de la consumación y por eso, según este argumento, es la obra de Dios. Cristo la hace, por eso Él es Dios. Y últimamente, o la última cosa, Cristo también acepta la adoración. Es una parte muy importante en el Evangelio de Juan. Un hecho muy interesante, la palabra fe se menciona 99 veces. ¿Ok? Y como hemos visto o como hemos dicho muchas veces en esas clases, la importancia de la fe no es la fe, sino es el objeto de la fe. O es decir, ¿en qué confiamos? ¿En qué creemos? ¿Cuál es el objeto? La fe puede ser débil o fuerte, pero en esta iglesia no predicamos tanto la fe, no, predicamos al objeto de la fe, Jesucristo. Predicamos al que da fe, al que recibe
fe también de nosotros. Nosotros creemos, confiamos y siempre cuando ejercemos fe tiene objeto. Y 90 de las 99 veces el objeto de la fe en el Evangelio de Juan es Jesucristo. Y Cristo, por supuesto, no nada más acepta que Él sea el objeto de la fe, Él insiste, dice que hay que creer en el Padre, pero hay que creer en mí también. Entonces, Cristo, bíblicamente hablando, no nada más acepta adoración, acepta nuestra fe y confianza, Él insiste en que nosotros confiemos en Él. Y entendiendo esto, obviamente, solo Dios, el Dios vivo y verdadero, merece este tipo de atención, o culto, o adoración. Los ángeles también reconocen esta verdad y por eso ellos adoren a Cristo como Dios, al primogénito. Y también vemos en capítulo 9 de Juan que el hombre, en este caso, adora a Jesucristo como Dios. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De lo que pasó de este hombre. Vamos a leer una porción de Juan 9, por favor. Entonces Cristo curó o sanó a este hombre ciego, ¿verdad? Y en versículo 35, Jesús se enteró de quién habían expulsado a aquel hombre. ¿Y por qué fue expulsado? Este hombre que Cristo había sanado. Porque dijo que creía en el Hijo del Hombre. En aquel tiempo, las personas que tenían algún padecimiento, lepra, o nacían ciegos, o tenían ese tipo de defectos, dijéramos defectos de nacimiento, se consideraban que o ellos habían pecado o sus padres habían pecado. Por tanto, él fue el que dijo, ni pecaron los padres, ni pecó él, ni pecaron los padres. Ok. Y también, ¿qué más? Porque están conduciendo una entrevista con él. Y el versículo 24 dice, por segunda vez llamaron los judíos al que habían sido ciego y le dijeron, júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿Qué hombre? Jesús. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Está burlándose de los fariseos. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Moisés le habló de Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Entonces, ¿qué está concluyendo este hombre? Está diciendo que Que él es es Dios. Dios. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo le preguntó,
¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Él es que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Es muy interesante que en muchos de los casos en los cuales Cristo sanaba a alguien y la gente se postró ante Él, en la mayoría de los casos no es que la gente sí creía que era Dios, porque era gente desesperada, nada más. Ten misericordia de mí. Entonces ellos ven a Cristo sanando a alguien y ellos quieren también lo que Cristo tiene, ¿no? Quiere que sus hijos o sus amados, sus queridos sean sanados y por eso se postran, se inclinan y empiezan a exhibir posturas de culto o de adoración, pero eso no necesariamente implica que creían que era Dios, pero en este caso es bastante claro que sí, este hombre empezó a adorarlo porque entendió quién era. Y Jesús recibió la adoración. Y Cristo le recibió la adoración. Creo que es quizás uno de los pasajes más claros en los cuales la persona reconoce quién era Jesucristo, adora a Jesucristo y Jesucristo acepta esa adoración. Este pasaje es muy parecido al de Tomás. Tomás postrándose, mi Señor y mi Dios. Los dos reconocían quién era Jesucristo y los dos lo adoran como Dios. Es casi como en el culto evangélico, estos dos. Este ciego que Cristo había sanado y también Tomás. Muy bien, muy importante ese pasaje para entender que Cristo aceptó la adoración y como ya hemos visto, Cristo aceptará la adoración escatológica. Y esa palabra quiere decir en el escatón o en el futuro, en los días finales, Cristo va a aceptar culto, adoración, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Los salvos en ese día estarán adorando a Cristo. Los no salvos no están adorando, pero sí reconocen que Jesús es el Señor. Todo el mundo va a reconocer la divinidad de Jesucristo. Algunos por adorarlo y otros a la fuerza. Ok, muy bien. Y también un argumento final en cuanto a este punto. En página 87. Jesús no era simplemente un buen hombre, ni un buen ángel, porque los buenos hombres y ángeles rechazan ser adorados. ¿Ok? Entonces, muchos aún de nuestra sociedad dicen que, bueno, que Jesús fue buen hombre. Pues decimos que los buenos hombres rechazan ser adorados. No aceptan lo que en verdad no les merece. Pero Cristo sí acepta la adoración. Y versículo, ya hemos visto este pasaje, son dos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 14 el ejemplo de Pablo y Bernabé que habían sanado a un hombre lisiado? ¿Recuerdan esa historia? Y no hubo terapia física, no, ese hombre de inmediato empezó a saltar, la gente empezó a gritar con gozo y asombro en su lengua madre que los apóstoles no entendían, pero ellos, los apóstoles, sí discernían por su postura que estaban a punto de adorarlos a los apóstoles. También llevaban toros para sacrificarlos a los apóstoles y otros símbolos de culto. Entonces estaban preparando un culto de adoración porque los apóstoles habían sanado a un hombre
Y con revulsión y horror los apóstoles rasgan la ropa. Qué cosa tan ofensiva. Y ellos rehusaron ser adorados. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y que se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el punto es este, los apóstoles no querían nada que ver con esto. Ellos rehusaron ser adorados. Los buenos hombres no aceptan la adoración, pero Cristo sí, porque no era meramente hombre. Ángeles buenos tampoco aceptan la adoración. Hay un ejemplo de Apocalipsis 19:10. Me postré a sus pies para adorarlo, dijo ¿quién? Juan, el apóstol, porque había recibido una gran revelación de este ángel. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y también otro texto, yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que a mí ha estado mostrando todo esto. Pero el ángel había insistido que no. El apóstol Juan, asombrado y abrumado por la revelación que le dio el ángel, se cayó ante los pies del ángel. Pero el ángel rehusó aceptar esta adoración diciendo, soy siervo, compañero tuyo, con los profetas y con los hermanos lectores de este libro. Entonces, tampoco los ángeles aceptan culto. Conclusión, los hombres y ángeles no aceptan la adoración. Jesús acepta la adoración y estamos dispuestos a decir que Jesús es un hombre malo o un ángel malo, un demonio. Blasfemia. El Hijo de Dios acepta la adoración. Por eso el Hijo de Dios es Dios. Pedro, cuando va donde Cornelio, que fue enviado por el Espíritu Santo, Cornelio tenía una reunión de mucha gente importante esperándolo. Y cuando llegó se le hizo venia de adoración y Pedro dijo, levántate, que yo también soy hombre como tú. Okay. Muy bien. No aceptó adoración. Y los apóstoles no aceptaron adoración, ¿verdad? Ni los ángeles. Ni los ángeles aceptaron adoración. Okay. Cristo sí aceptó adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y a quién merece adoración? Solo Dios. Solo Dios. Ok. Y voy a meterme un poquito en las aplicaciones de hoy, pero con mucho tacto y mucha mansedumbre. Porque todo el mundo puede desviarse en esta área. Nosotros los evangélicos también podemos elevar a ciertas personas como si fueran casi dioses. Y algunas personas a veces se presentan como personas que tienen magia o personas que tienen poderes sobrenaturales y todo el mundo va tras ellos y tratan a ciertos hombres y mujeres como casi tuvieran atributos divinos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nunca jamás somos llamados para seguir al hombre. Nunca más estamos llamados para nunca jamás adorar al hombre. Pero también hay que tener mucho cuidado en todas las expresiones de nuestra práctica, de nuestra religión, porque solo Dios acepta, solo Dios merece culto, solo Dios merece alabanza, solo Dios merece que nosotros le pidamos cosas, que oremos. Bíblicamente hablando, son 3 miembros de la Trinidad que merecen culto, adoración, y 3 personas que están dispuestas a aceptar y escuchar nuestras oraciones. Se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, y no quiero criticar ni condenar a nadie, estoy diciendo que para nuestro ejercicio, si vamos a llevar a cabo
si vamos a ejercer una muy buena disciplina que se llama teología sistemática, ¿en qué se basa esa teología? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, si lo que yo he dicho esta noche no se basa en la palabra de Dios, entonces olvídenlo, por favor, olvídenlo. Y se puede botar estas notas. Y si yo empiezo a enseñar cosas que la Biblia no enseña, pierdo por completo autoridad. Entonces, no tengo derecho ni de hablar. Y una de las razones por las cuales enfatizamos tanto que este libro fue preparado por los profetas y apóstoles fue porque solo ellos recibieron las revelaciones de Dios inspirados por el Espíritu Santo, y por eso entendemos que este libro es un libro de carácter divino y humano, pero la parte humana fue conservada, protegida por la acción, por la obra divina, el Espíritu Santo que inspiró, que guió a estos hombres santos que escribieron esas palabras. Y todo esto es para decir que esta es nuestra autoridad suprema cuando estamos haciendo teología. Y nosotros como seres humanos nos sujetamos, no adoramos la Biblia, no es ídolo, pero es palabra de Dios, es revelación de Dios. Y más que nada es una revelación de Jesucristo. Y cuando vemos a Jesucristo, Jesucristo dice que estamos viendo a Dios Padre. Entonces, mi único punto aquí, hermanos, es que tengamos cuidado en nuestra práctica al entender quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, y vamos a poner en práctica lo que vemos de los apóstoles rechazando adoración, ángeles rechazando adoración y obedeciendo a Cristo, que dice que el Padre busca a los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu, desde el corazón y en verdad, con todo conforme a la palabra de Dios. Solo eso. Muy bien. ¿Otro comentario, otra pregunta acerca de este tema? De Cristo como una persona divina con estos argumentos. Ok. Muy bien. Entonces, tengo una sola cosa para compartir con ustedes. Y tienen ahora la hoja número 88. ¿Ok? Y no quiero hablar mucho de esto. Las notas que sacamos de nuestro profesor también incluyen estas cosas nada más para meditar. Se llaman meditaciones sobre los atributos divinos que van más allá del Hijo encarnado. Se debe de incluir esa palabra, encarnado. Y hay varias preguntas que en verdad no tienen respuestas concretas, pero son preguntas que merecen mencionar. Por ejemplo, Cristo llegó a ser completamente encarnado y a la vez continúa siendo omnipresente. Sí, Sí. sí, espiritualmente. Ok, gracias. Entonces ustedes no tienen ningún conflicto. ¿Por qué? No, está bien. Yo Bueno, tampoco. no, yo lo estaba pensando. ¿Mm? Yo estaba segura. ¿Él está seguro? Sí. Omnipresente Pero quiere ¿Quiénes decir están seguros? omnipresente. Él era 100% Dios y Ok. 100% hombre. Ok. Jesucristo cuando estaba en la tierra podía estar en todo. Ok, en su obra de providencia, en su obra de sostener el universo por su palabra, Él sigue haciendo eso encarnado. Sí, Ok. Ok. aún siendo niño. No dejó su puesto y vino, sino tuvo Ok, los dos puestos. ok, entonces, ok, muy bien, muy no sé, astutos digo, son no. ustedes. Qué bueno, qué bueno. Ok, no, qué bueno. Omnisciencia. Entonces, Cristo como ser divino, unido a una naturaleza humana, sigue siendo omnisciente. Sí.
¿ok? Y a la vez se sujetó al desarrollo de cualquier niño. ¿Era omnisciente Jesús dentro del vientre de María? ¿Omnisciente? Sí. ¿Ok? Jesús mismo dijo una vez que ni él sabía cuándo iba a regresar. ¿Recuerda? Entonces, ¿por qué dijo eso? Estaba hablando como hombre. Estaba hablando como hombre, exactamente. Y el hecho de que Cristo no siempre ejercía en esa condición humilde, sujetado a todas las fases de desarrollo de cualquier otro ser humano. Lucas enseña esto. Creció en... Sabiduría y conocimiento. ¿Y qué más? Estatura. En la estatura, en favor con los hombres, socialmente, y en favor con Dios. Espiritualmente, se desarrollaba en todas las áreas y no siempre ejercía su omnisciencia como hombre, pero sí como Dios siempre tenía ese atributo, a pesar de que no lo ejercía siempre y solo lo ejercía bajo la guía y la voluntad de su Padre. Él estaba en el cielo y en la tierra a la misma vez. ¿Eso estamos diciendo? Sí, es omnipresente, estaba en todos lados y a la vez encarnado, unido a un hombre, a la vez. Psicológicamente, ¿cómo era ser el Dios hombre en una persona? Bueno, si tratas de comprenderlo, te vuelves loco. Si lo niegas, pierdes tu salvación. Ok. En el estado de la encarnación no sabía ciertas cosas en sumisión a la voluntad del Padre. Él sabía todas las cosas antes de la encarnación y lo sabe todo ahora. En el vientre Jesús tomó la sustancia de María, llegó a ser un ser humano 100% humano, 100% Dios, inocente, santo. Sin embargo, fuera del vientre, Él seguía manteniendo todo por el poder de su palabra. Entonces practicaba también lo que se llamaba arriba, omnipresencia, también ejercía providencia, y es un misterio todo esto, nada más quería mencionar. Y en su muerte, ¿qué pasó? Cuando Cristo murió en la cruz, el cuerpo quedó en la cruz, su espíritu humano inseparablemente unido a su espíritu divino, fue al cielo para estar en la presencia del Padre. ¿Cómo sabemos esto? Ya dice la palabra. ¿De dónde? ¿Qué dice? Que Resurrección. se fue a estar con el Padre ¿Qué a su dijo derecha. desde la cruz al ladrón? Hoy. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y luego en su resurrección se unieron otra vez el cuerpo y el alma de Jesús. Pero Jesús nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser, después de unirse con el ser humano, con la naturaleza de un ser humano, nunca se separó eso tampoco. ¿Y dónde está la naturaleza humana de Jesucristo ahora? A la derecha del Dios ¿Y Padre. dónde está el cuerpo de Jesucristo ahora? Ahí mismo. Oh, wow. Entonces tiene ciertas características físicas del cielo. Sí, interesante. Tenemos Muy bien. Se reunieron el cuerpo y el alma de Jesús. Qué bueno. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por estas enseñanzas. Gracias por venir. Gracias por habitar con nosotros. Gracias por entrar y llegar a ser miembro de nuestra raza. Gracias por identificarte con nosotros. Gracias por encarnarte. Gracias por llegar a ser humano para que nosotros pudiéramos identificarnos contigo. Gracias por sufrir, padecer. Gracias por ser tentado. Gracias por sufrir hambre y sed y cansancio. Gracias por amarnos tanto y por la compasión infinita que tú ejerces. Gracias por tu divinidad. Te adoramos porque tú eres Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, presente en todas partes. Tú eres inmutable, nunca cambias, por eso confiamos en ti. Tú eres la verdad, nunca mientes.
Por eso confiamos siempre en tus promesas. Gracias porque tú eres el Dios de la providencia. Siempre gobiernas y cuidas todo y sostienes todo por el poder de tu palabra. Y por eso confiamos en ti y confiamos en andar diariamente mano a mano contigo, confiando en ti por todo, porque tú eres nuestro todo y tú nos prometes proveer todo. Dependemos de ti también para nuestro futuro, porque tú eres el que cuidas el escatón y tú vas a volver un día para consumar todas las cosas, perfeccionándolas para tu gloria. Tú vas a heredar todas las cosas también y a la vez compartirlas con nosotros, haciendo que nosotros participemos en tu gloria. Tú eres el gran Salvador y nos has dado una gran herencia y por eso te amamos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Llénanos, por favor, con este amor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros en este grupo. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y los de afuera. Ayúdanos a mantener unidad en nuestro grupo para que los de afuera puedan ver que aquí mora Jesucristo en toda su amor y paz y justicia. Te adoramos porque tú eres el excelente, majestuoso Dios hombre. Y te lo pedimos todo, alabándote, dándote las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.